libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú vives más en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Sí, Señor. Al pasar por la oscuridad, solo siempre me guiará. Mis cadenas que solo rompió, con su mano me destapó. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú vives más en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Te exaltamos, Señor. En ti somos libres, Señor. Sí, Señor. Dile: en ti soy libre. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú vives en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Sí, Señor, te bendecimos y dice tu palabra: nosotros somos el barro y tú eres el alfarero, tú eres nuestro creador. Isaías 64:8. Y aquí está nuestra vida, Señor, queremos rendirnos ante ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?
Bienvenidos una vez más a nuestro servicio en línea. Qué bueno que apartaste este tiempo para conectarnos y buscar juntos el rostro de Dios. Creo que en esta temporada que estamos viviendo es muy importante que estemos conectados con Dios siempre. Después de haber disfrutado la alabanza, vamos a pasar a la reflexión de la palabra. Yo te invito a que me acompañes a Lucas capítulo 8, versículo 50. Vamos a estar hablando acerca de la historia de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. El título para la reflexión del día de hoy es Fe en el caos. Lucas 8:50 dice de la siguiente manera: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. ¿Qué palabras de Jesús? No temas, cree solamente y serás salva. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra el día de hoy. Es un gran privilegio. Yo te pido, Señor, que uses mi vida, permite que pueda llevar tu mensaje. Eres tú, Espíritu Santo, el que hablas, yo solamente soy un instrumento. Eres tú el que hablas, entonces permite que nuestros corazones sean receptivos, estén abiertos a recibir lo que tú tienes que hablar a cada uno de nosotros. En esta temporada compleja que estamos viviendo, tú tienes un mensaje que hablarnos, así es que, Señor, aquí estamos con nuestro corazón dispuesto a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dentro del cine hay una técnica de rodaje que se llama plano secuencia. Consiste en realizar una toma sin cortes durante un tiempo bastante largo, siguiendo la acción del protagonista o escenas que suceden simultáneamente. La idea de un plano secuencia entonces es que sigamos la acción que está sucediendo del punto A al punto B sin cortes, ininterrumpidamente. Fíjate que el relato de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre que están narrados aquí en Lucas 8, 40 al 56, es el único relato de los evangelios donde hay dos milagros entrelazados. Es el único relato donde hay dos personas recibiendo algo milagroso de Jesús entrelazadas. Lucas nos lleva, es como un plano secuencia, porque Lucas nos lleva de un punto A a un punto B ininterrumpidamente. Estamos viendo una escena muy intensa, muchas cosas están pasando, ahorita lo vamos a ver, muchas cosas están pasando mientras vamos siguiendo a Jesús. Vemos malas noticias, angustia, estrés, enfermedad. Dentro de estos versículos nos enfrentamos a la muerte. Es un caos. Pero también hay esperanza, hay sanidad, hay milagros sucediendo porque Jesús está en medio del caos. Lucas escribe esta escena para darnos lecciones de fe que son importantes para todas las personas en toda la historia, porque todos enfrentamos momentos difíciles, todos enfrentamos situaciones de caos. Entonces hoy vamos a sumergirnos primeramente en el pasaje, vamos a tratar de imaginar, vamos a meternos en la narrativa para contemplar la magnitud de los eventos que están sucediendo y al final vamos a reflexionar en tres ideas importantes sobre la fe. Entonces, acompáñame, ten ahí tu Biblia abierta, Lucas 8:40. Vamos a ir desglosando el pasaje. Dice el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Jesús llega cerca de Capernaum y hay mucha gente expectante. Jesús había hecho ya milagros, había hecho sanidades y está la gente esperándolo para ver qué pasa. Entonces vemos a Jesús bajando de la barca y una multitud alrededor de él. 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Se acerca Jairo, que no era cualquier hombre, era el líder, el principal de la sinagoga. Como principal de la sinagoga era el encargado de planificar y coordinar todos los servicios, toda la adoración de la sinagoga judía. Y recuerda que la religión judía dentro del pueblo de Israel era muy importante. Entonces, este hombre era un hombre de elevada posición, de un gran estatus social, conocido y reconocido. Pero vemos a este hombre, versículo 41, y postrándose a los pies de Jesús. Vemos a este hombre de estatus social importante arrojándose, arrodillándose ante Jesús. ¿Qué lleva a un hombre como Jairo a hacer esto? Versículo 42, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. No pases esto a la ligera. Si queremos realmente captar el sentido del pasaje, tenemos que entender esto. La única hija de Jairo
Su niña, su consentida, su princesa, estaba muy enferma. Tenía solamente 12 años. ¿Qué no haríamos nosotros por nuestros hijos? Cuando se nos enferman, cuando les da una gripe, cuando quisiéramos... Es algo que nos pega muy fuerte en el corazón. ¿Puedes imaginar lo que Jairo está sintiendo aquí en este momento? Al ver a su hija a punto de morir. Claro que va a ir a arrodillarse ante Jesús y suplicarle y decirle, oye, por favor, tú que tienes poder, ve a mi casa a sanar a mi hija. Y Jesús lo acompaña, pero versículo 42 dice, y mientras iba la multitud le oprimió. O sea, era tanta la gente que Jesús iba avanzando a paso muy lento, ¿no? Tenía que irse abriendo paso entre la multitud. Y me imagino que Jairo con eso iba desesperado, ¿no? Porque su hija estaba a punto de morir y Jesús había accedido a ir a sanarla, pero la multitud no permitía que se avanzara. Y de pronto, ya en este caos que hay, verso 43, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. De pronto, en esta escena, al fondo aparece una mujer que tenía flujo de sangre, 12 años con esta enfermedad. Había ido a los médicos con especialistas, había gastado todo lo que tenía, había quedado en la ruina y no había mejorado nada. Al contrario, su condición estaba cada día peor. Había perdido la salud, había perdido el dinero, había perdido a su familia, había perdido posición social y esta enfermedad la hacía ceremonialmente inmunda, no podía participar de nada dentro de la comunidad judía. Imagínate 12 años enfermo, 12 años de soledad, de abandono, de pobreza, de dolor físico, pero sobre todo dolor en el alma. 12 años desterrada, 12 años sin ver a tu familia, 12 años teniendo prohibido acercarte a las personas que amas. Sin lugar a dudas era una situación desesperante, pero ella escuchó de alguien que podía sanarla. Empezaron a llegar a su oído las historias acerca de Jesús. Un maestro que sanaba enfermos, que curaba leprosos. Ella sin lugar a dudas dijo, Él puede sanarme. Pero no podía acercarse a Él abiertamente, porque era inmunda, recuérdalo. Su condición de flujo de sangre la hacía inmunda, no podía acercarse a la comunidad, mucho menos a Jesús. Ella ideó un plan, dijo, en medio de esta multitud que a final de cuentas nadie se va a dar cuenta de mi presencia, voy a acercarme por detrás de Jesús. Voy a estirar mi mano y con solo tocar el borde de su manto, yo voy a quedar sana. Eso era lo que creía la mujer firmemente en su corazón. Se abre paso en la multitud, mientras Jairo va con Jesús desesperado para que Jesús vaya a sanar a su hija. Esta mujer también va desesperada, abriéndose paso entre la multitud, estira la mano, alcanza a tocar el borde del manto de Jesús y al instante queda sana. Aquí viene una interrupción muy inoportuna. El relato comienza con Jairo queriendo ir a prisa a sanar a su hija. Se acerca esta mujer, toca a Jesús. Podría haber pasado desapercibido, sin embargo Jesús se para en seco y dice, ¿quién me ha tocado? Todo el mundo empieza a decir, pues, oye Jesús, ¿cómo que quién te tocó? Si toda la multitud está alrededor de ti, con trabajos puedes avanzar, todo el mundo te está tocando. Y Jesús dice, no, alguien me tocó, porque yo sentí que salió poder de mí. Jesús se refería a que alguien lo había tocado con fe. Y del fondo sale la mujer, llena de temor. Dice la Biblia que sale temblando, con temor y temblor. Porque culturalmente estaba mal visto que las mujeres hablaran. En ese tiempo la mujer no podía hablar en público y mucho menos en la condición que ella estaba de salud. Pero con todo y el temor vino ante Jesús y declaró públicamente y dijo, ¿sabes qué? Yo tenía esta condición desde hace 12 años y empieza a dar su testimonio, ¿no? Empieza a decir lo que padecía, pero también empieza a decir cómo Jesús la había sanado. Un momento para la mujer liberador. La respuesta a 12 años de dolor había llegado en ese momento. Ella estaba sana, un momento glorioso. Pero al lado de la mujer estaba Jairo, desesperado, porque su hija estaba a punto de morir. Oye, ese milagro, ese testimonio puede esperar tantito, Jesús, vámonos porque mi hija se está muriendo.
Jesús le dice a la mujer, versículo 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Con estas palabras Jesús sana el alma de la mujer. Jesús le dice a la sociedad, ¿saben qué? Esta mujer que para ustedes estaba impura, está sana, puede reintegrarse a la sociedad. Estas palabras la reconciliaban con Dios, tu fe te ha salvado. Y justo cuando Jesús dice estas palabras, porque dice el versículo 49, estaba hablando aún, hija, tu fe te ha salvado, cuando alguien llegó a decirle a Jairo, ¿sabes qué, Jairo? Tu hija ya se murió, ya no molestes al maestro. Yo nada más digo, qué pésimo tacto de quien haya ido a llevar el recado, ¿verdad? No sé si fue un pariente, si fue un amigo, un muy mal amigo, porque llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Tu hija ya se murió, ya no molestes a Jesús. Eso es una bomba, ¿no? Que recordemos, hace un momento te decía, amamos a nuestros hijos. Los que son padres, amamos a nuestros hijos. Tu hija muere. ¿Qué sentirías si la esperanza de sanidad de tu hija se quedó ahogada porque la multitud no dejó avanzar a Jesús? O peor aún, tu hija se murió porque Jesús se detuvo a sanar a una mujer y a escuchar su historia. Una mujer que aparte era inmunda. En este punto crítico, sin lugar a dudas, las emociones de Jairo se desbordan. Quizás empieza a llorar. El desgarro del alma de Jairo porque su única hija, su princesa, había muerto. La angustia empieza a asfixiar a Jairo. Podemos casi imaginar la escena. Jairo, y Jesús le dice, Jairo, no temas, cree solamente y será salva. Con estas palabras Jesús dio consolación, Jesús dio aliento, Jesús dio promesa. Jairo ya creía que Jesús podía sanarlo, pero la fe de Jairo debe sosegarse, la fe de Jairo debe respirar, debe sobreponerse aún ante las emociones y aún ante el panorama de la muerte de su hija, y debe persistir. Y vale decir que Jairo se aferró a la fe, porque Jairo toma a Jesús y siguen caminando hacia la casa. Van caminando hacia la casa de una niña que ya está muerta. No pierdas de vista eso. No van esperando un milagro de sanidad, van hacia la casa de una niña que está muerta. Jairo tenía fe. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, versículo 51. No dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, el círculo íntimo de Jesús, a papá y a la mamá de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. En la cultura judía, cuando alguien fallecía, se contrataban plañideras. Estas plañideras eran personas que iban a llorar y se les pagaba por eso. Entonces llegaban y empezaban a hacer lamentación, ¿no? A llorar y a desconsoladamente, y era como una parte como una catarsis, ¿no? Como sacar todas las emociones que habían para la familia que estaba también sinceramente ahí. Y cuando toda la gente estaba llorando por la muerte de la niña, Jesús les dice, no lloren, no está muerta, está dormida. La gente se le ríe en la cara a Jesús, lo empiezan a despreciar, se burlan de él, porque decían, la niña está muerta, no sabe ni lo que dice. Jesús no se inmutó por eso, Jesús siguió avanzando, entró al cuarto, se sienta donde está la niña, la toma de la mano y le dice en arameo, Talita cum, que traducido es, niña, levántate. Dice un comentarista, esas eran las palabras que la niña escuchaba casi todas las mañanas, ¿no? Talita cum, ya está el desayuno. Talita cum, ya es tarde. Niña, levántate. Niña, levántate. Y Jesús se sienta al lado y le dice estas palabras, Talita cum. No hay una pelea, no hay una batalla, no hay necesidad de gritos desgarrados, no hay nada, porque el que está ahí es el Señor sobre la vida, sobre la muerte. El que está ahí puede vencer la enfermedad y puede resucitar a los muertos. Solamente Jesús se siente con toda la calma del mundo, pero con todo el poder y la majestad, le dice, niña, levántate. Eso es un recordatorio del Dios en el que tú y yo creemos. Un Dios a cuya palabra las olas y las tormentas se callan, los muertos resucitan. ¿Qué no puede hacer por ti y por mí? Entonces su espíritu volvió. La niña que estaba muerta
que había gente llorándola afuera porque ya había fallecido. Esa niña abre los ojos, se levanta a comer, aparte de todo, ¿no? Porque Jesús dice, denle de comer. La niña se levanta y empieza a jugar, empieza a corretear como toda niña y ¡wow! Sus padres estaban atónitos, asombrados. Jesús les dice, no digan a nadie lo sucedido. Corte, diría el director del cine, corte. De verdad que es una escena un plano secuencia impresionante. Desde que Jesús se baja de la barca, la multitud, ese personaje famoso de gran estatus social arrodillándose a Jesús, y la mujer con flujo de sangre sanando, y Jesús preguntando, y muerte y llantos, y una niña resucitada. ¡Wow! Lo que vimos es impresionante. Hubo mucha tragedia, hubo dolor, pero también hubo esperanza, porque Jesús estaba en medio del caos. Y esta escena habla a nuestras vidas hoy, porque también hoy estamos viviendo temporadas difíciles. También hoy hay tragedia, también hoy hay caos, también hoy hay enfermedad. Hoy enfrentamos situaciones difíciles, pero en medio de esas situaciones difíciles con nosotros está Jesús, el Señor soberano. Con nosotros está Jesús. ¿Qué nos enseña entonces respecto a la fe? Quiero dejarte 3 ideas rápido. Primero, mi fe debe confiar en medio del caos. Versículo 50, cuando Jesús oyó lo sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Estas 2 historias, porque Jairo y la mujer con flujo de sangre no eran parientes, no se conocían, o sea, nada que ver. Pero sus historias se entrelazan y se unen en el punto en que los dos entienden que en ningún otro lado había esperanza, que los médicos no podían hacer nada, que solo Jesús era la respuesta. Y ambos vienen caminando de diferentes lugares, con diferentes trasfondos, pero se encuentran entendiendo que solo en Jesús hay esperanza. Y tú y yo sabemos también eso, que solamente en Jesús hay esperanza, no hay ningún otro lado. El mundo es insuficiente. En ningún otro lado pudimos encontrar la vida. Solo Jesús es la respuesta. Solo Jesús es el que llena nuestros corazones y nuestras vidas. ¿A dónde corremos en la tribulación? Cuando enfrentamos enfermedad, cuando enfrentamos situaciones difíciles, como Jairo y como la mujer de flujo de sangre, tú y yo corremos a Jesús. Pero también hay situaciones que confrontan nuestra fe. Piensa, como te he estado insistiendo, piensa lo que pasaba en la mente de Jairo. Desde el momento en que sale desesperado porque su pequeña está a punto de morir, porque su hija está enferma y va de mal en peor, su hija está entregando el alma, su hija se le está muriendo, sale corriendo, le pide ayuda a Jesús. Esa angustia, esa desesperación de que la gente no se abría paso, que yo creo que Jairo quería ir golpeando a todo el mundo para que se quitaran, ver a Jesús deteniéndose y demás. Era el caos, era la angustia, la desesperación, como dijo alguien, era la noche oscura del alma para Jairo. Era el caos total, tristeza, dolor, frustración. Jairo creía que Jesús podía sanarlo. Jairo ya tenía fe, pero en ese momento su fe estaba siendo sacudida, su fe estaba siendo confrontada, las emociones lo estaban desbordando. Y Jesús, con todo el amor, voltea a ver a Jairo y le dice: Jairo, yo sé que tú crees, sosiégate, tranquilo, no temas, sigue creyendo, permanece creyendo, persiste en tu fe. Jesús le da consuelo, aliento y promesa. No temas, solamente ten fe. Igualmente, las situaciones que hemos enfrentado, lo que hemos vivido los últimos meses, lo que estamos viviendo ahora, quizás sacuda nuestra fe. Quizás te sientas desesperado, quizás te sientas que Dios no responde, quizás estás enfrentando situaciones personales, de salud, familiares, que te producen dolor, frustración. Quizás crees en Jesús, pero en este momento tu fe está siendo sacudida. Pero es precisamente en este momento donde tenemos que persistir en nuestra fe. No tengas miedo, no dejes que el temor te domine, no rindas tu fe, persiste en tu fe. Las palabras a Jairo son las palabras que Jesús nos deja a ti y a mí también. No temas, solamente cree. Es fácil confiar cuando las cosas van bien, pero cuando hay dificultades es cuando nuestra fe necesita ser demostrada. Sabemos que Jesús es nuestra esperanza. Hemos visto su poder. Hemos visto sus milagros. David dice en el Salmo 63, tú has sido mi socorro.
tú me has ayudado en el pasado, tú me has rescatado en el pasado y por eso en la sombra de tus alas me regocijo, hoy en medio del caos. Nuestra fe debe permanecer firme en medio del caos. Segunda idea, mi fe debe ser declarada públicamente. Verso 47, cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Esta mujer, con todo el contexto que ya te platiqué, fue sanada. Y así como silenciosamente se acercó, silenciosamente se estaba yendo. Había razones culturales y religiosas, te decía, ella era inmunda y no podía presentarse. Pero Jesús la saca del anonimato cuando pregunta, ¿quién me tocó? El punto de esta pregunta no es que Jesús ignorara a quién lo había tocado. El punto es que alguien con fe había tocado a Jesús y poder había salido de Jesús. Alguien había tocado a Jesús y había recibido algo de él. Jesús insiste 2 veces, alguien me tocó porque yo sé que poder ha salido de mí, que salga el que me ha tocado. ¿Por qué? Porque la confesión, porque el testimonio público de lo que Dios hace en nuestras vidas es bueno para el que la hace. Es bueno para mí que testifico lo que Dios ha hecho en mi vida, pero también es bueno para quienes lo oyen, porque de esa manera su fe es aumentada y pueden llegar a conocer el Dios en el que yo creo. La fe silenciosa y tímida de la mujer entonces tenía que salir a la luz, tenía que ser declarada públicamente y con todo y los nervios, porque la mujer se acerca, dice, temblando de nervios, temblando de temor, pero con todo y eso la mujer se planta frente a todos y les dice, ¿por qué lo toqué? Lo toqué porque estaba enferma y Jesús me sanó. ¿Sabes que tú y yo también hemos tocado el borde del manto de Jesús? También hemos venido ante Él y ante sus pies hemos recibido sanidad. Nuestras familias han sido restauradas. Hemos recibido nuevas oportunidades. Todos hemos recibido poder de Dios obrando a nuestro favor. Hemos tocado el borde del manto de Jesús. Esta temporada yo creo que ha sido una temporada difícil, pero también una temporada donde hemos visto milagros sucediendo. Hemos tocado el borde del manto de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros no puede quedarse oculto detrás de nuestro silencio. No podemos esconderlo en el anonimato. Nuestra fe tiene que salir a la luz y tenemos que declararla públicamente. Así como la mujer, tenemos que declarar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy también puede haber situaciones culturales, sociales o incluso personales que no hagan tan prudente dar testimonio de nuestra fe. Pero Jesús a final de cuentas nos confronta, así como a la mujer, ¿quién me ha tocado? Y cuando Jesús pregunta quién me ha tocado, no nos podemos esconder porque tú y yo sabemos que le hemos tocado, que tocamos el borde de su manto y que recibimos gracia de Él. ¿Hay alguien aquí que me ha tocado y ha recibido el toque de mi poder? Que salga a declararlo. Y con todos los nervios y temor de la mujer, quizás con todos los nervios del mundo, tú y yo tenemos que salir y declarar públicamente la fe. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y número 3, mi fe debe continuar en los tiempos de Dios. Versículo 52. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Fíjate que en cierta manera, esta escena que acabamos de ver tiene una gestión del tiempo donde todo está al revés. Lo que urgía era la señal de una niña que estaba a punto de morir. Quizás la situación de la mujer era urgente y necesaria, pero podía esperarse 10 minutos en lo que Jesús oraba por la hija de Jairo, ¿no crees? Y pues más aún el testimonio, oye, pues ya te sané, sale, bye, sigamos con lo que... Pero no, Jesús se detiene, Jesús pregunta quién me tocó, el momento que se pierde entre que la mujer se arma de valor y sale, y entre que cuenta la historia y todo, o sea... Jairo tenía sin lugar a dudas muchos y muy buenos argumentos para decirle a Jesús, hey Jesús, ¿sabes qué? Valoro tu trabajo con esta mujer, pero urge mi hija, por favor. Fíjate que sucede con mucha frecuencia que aquellas cosas que creemos que Dios debería hacer o contestar ahora, ya, decide hacerlas más adelante. Y otras cosas que para nosotros a lo mejor no son tan importantes, Él decide responderlas en el momento.
El cronograma de Dios a veces es muy diferente del de nosotros. Pero si algo queda claro en esta escena es que los tiempos de Dios son perfectos. La sanidad de la mujer, aunque esperó 12 años, llegó en el momento preciso, no solamente para que recibiera la sanidad de su cuerpo, sino para que también recibiera la salvación de su alma. Porque Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Recibe el shalom de Dios, porque le dice, ve en paz. Que Jesús mismo te diga, eres salvo, recibe mi shalom. Wow. Y este retraso ocasionado por la enfermedad de la mujer permitió que Jairo conociera a Jesús no solo como un profeta que podía sanar enfermos, sino como el Mesías, como el Hijo de Dios que podía resucitar muertos. ¿Y cuál milagro es más grande? Resucitar muertos. Jairo pudo ver de una manera más real el poder de Jesús. Pudo ver que ese hombre no era solo un profeta, no era solo un rabino. Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Tiempos perfectos de Dios. Fíjate que hoy también a veces suceden cosas que no entendemos. Quizás Dios no nos responde como quisiéramos. A lo mejor como Jairo tenemos una petición que nos angustia y pareciera que Jesús avanza muy despacio para respondernos. Quizás como la mujer tienes años pidiéndole a Dios algo y no hay una respuesta. Quizás te sientes frustrado y desesperado porque no llega la respuesta de Dios. Quizás has visto que otras peticiones menos urgentes han sido respondidas y la tuya sigue en espera. Este tiempo de caos que estamos viviendo todavía nos puede empujar más al límite, ¿verdad? ¿Por qué Dios no responde? Pero Lucas aquí nos recuerda que Dios tiene el control, que sus tiempos son perfectos. Los tiempos de Dios son mejores que los míos. Sus planes son mejores que los míos. Dios obrará para darnos no lo que queremos, no cuando lo queremos, porque a veces ni siquiera sabemos lo que queremos. Dios va a obrar para darnos lo que necesitamos en el momento perfecto. Tú y yo entonces tenemos que confiar en los tiempos perfectos de Dios. 3 lecciones importantes entonces de fe. En medio del caos tenemos que seguir confiando en Dios. Segundo, nuestra fe tiene que ser declarada públicamente, tenemos que contar lo que Jesús ha hecho. Y número 3, debemos confiar en los tiempos perfectos de Dios, que Él nos va a responder en el momento perfecto, no antes, no después. Perfecto. Termino con esta idea. Fíjate que nuestra vida es en cierta manera como un plano secuencia. Es una toma sin cortes que va a durar hasta que Dios nos dé vida. Un evento se sucede tras otro. En esta historia de nuestra vida hay momentos buenos y momentos malos. Hay alegría y hay tristeza. Es una secuencia que avanza imparable. Tú y yo no podemos ponerle pausa a nuestra vida. La vida sigue y se nos va como agua entre las manos. Esta secuencia de la vida nos lleva a cosas muy buenas, te decía, pero también a temporadas de caos como las que estamos viviendo, como las que vivió Jairo y la mujer con flujo de sangre. Eso nos puede hacer sentir vulnerables y frágiles, pero tenemos una gran esperanza. Aunque nosotros somos los protagonistas de la historia de nuestra vida, déjame decirte que el director es Dios. Y no importan los sucesos que pasen, en los momentos buenos y en los malos, Él sigue teniendo todo el control. Nuestra historia no corre desbocada en un azar sin sentido. Nuestra historia avanza siempre bajo el control de Dios. Salmo 139, versículo 16 dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Tu historia, mi historia, están escritas por el dedo de Dios. Nuestra vida no corre sin sentido. Por eso, que no desmaye nuestra fe. Aún en estos momentos de caos, nuestra fe debe permanecer, nuestra fe debe persistir, debe seguir confiando en Dios. Y es precisamente en el caos donde debemos demostrar que creemos en Dios. Segundo, nuestra fe tiene que ser declarada públicamente. Da testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida. Y tercero, confía en los tiempos perfectos de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a darle gracias al Señor. Dios,
Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas y corazones. Esta escena de Jairo y la mujer con flujo de sangre nos enseña tantas cosas, Señor. En medio del caos que está sucediendo, tú tenías el control. En medio del caos que hoy estamos viviendo, tú tienes el control. Permite que nuestra fe pueda permanecer, que nuestra fe pueda perseverar, que nuestra fe pueda seguir, que nuestra fe pueda persistir, aún en medio de los embates que estamos viviendo. Quizás alguno de mis hermanos que está escuchando esta prédica ha sido sacudido. Yo te pido que la fe de ellos permanezca. No temas, cree solamente, nos dices, Jesús. Que aprovechemos esta temporada para dar testimonio de la fe que tenemos, para decirle a la gente las grandes maravillas que has hecho en nuestras vidas, que no nos quedemos callados, que podamos publicarlo, Señor, a los cuatro vientos y decir: Jesús obró en mi vida, toqué el manto de Jesús, Él obró en mi vida, Él es la respuesta que necesitamos. Y ayúdanos también, Señor, a creer en tus tiempos perfectos, a creer que tú tienes el control, a creer que no importa lo que pase, que no importa lo que suceda, tú tienes el control de nuestras vidas. Tus tiempos son perfectos y quizás hay respuestas, hay peticiones, hay oraciones que todavía no han sido respondidas, pero esta historia nos enseña que será respondida en el momento perfecto, de la manera perfecta, y nuestra fe tiene que confiar en ti. Señor, ayúdanos a perseverar y permanecer en nuestra fe. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.